Sí. Bueno, muy buenos días, bienvenidos todos. Vamos aquí a exponer y van a comentar tres temas de la mayor relevancia. Tenemos aquí a los dos panelistas, tres comentaristas y básicamente en aras del tiempo voy a partir inmediatamente entregándole la palabra a Eugenio Guzmán, que va a comentar el primer capítulo del libro, que son 3 reformas de fondo para revitalizar el sistema económico chileno. Eugenio Guzmán es licenciado en Sociología en la Universidad de Chile, Master of Science en Sociología de la London School of Economics, es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, presidente y socio fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, miembro del Círculo de Innovación de ICARE, miembro del directorio y socio fundador de la Fundación Ciencia y Evolución, consejero de Libertad de Desarrollo y miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente. Por favor, Eugenio, tienes la palabra, tienes 15 minutos. Ya, muy buenos días, o tardes ya a esta altura. Sí. Voy a, por razones de tiempo, como decía nuestro moderador, presentador, ¿no es cierto?, Cristian Bofill, voy a ir bastante rápido porque por razones técnicas tengo que estar en otra reunión. Bueno, lo primero que cabe mencionar, ¿no es cierto?, es que cuando hablamos de presidencialismo, en general parece un rasgo que no se puede tocar, es un rasgo prácticamente sacrosanto, ¿no es cierto?, de la política chilena. Y pocas veces olvidamos que el presidencialismo es una fórmula posible, ¿no es cierto?, y que obedece a una tradición, a una coyuntura histórica que viene de la independencia y la influencia de Estados Unidos, básicamente en América Latina. Ahora, uno de los factores que se suele contraponer al presidencialismo tiene que ver con que la crisis del parlamentarismo chileno, sin embargo, posterior a la Guerra Civil, se entiende, de 1891, pero poco se entiende que lo que asignamos como parlamentarismo chileno tiene muy poco de parlamentarismo. Por lo pronto, ciertas normas, ¿no es cierto?, que existían durante ese periodo, prácticamente lo alejan bastante de lo que podríamos llamar parlamentarismo propiamente tal. No solo por razones que se interpelaban a los ministros, sino que también por razones históricas en cómo se constituyó. Se constituyó precisamente en reacción a un sistema electoral, era voto acumulativo, ¿no es cierto?, en esos momentos en Chile, ¿ya?, y básicamente a la capacidad que tenía, ¿no es cierto?, el Ejecutivo de ganar sistemáticamente todas las elecciones, ¿ya? Es esa reacción contra un sector, de un sector de la élite contra otro sector de la élite. Pero no habían elementos básicos del parlamentarismo, que en este caso, que genera los equilibrios, que no es cierto, no solamente la posibilidad de hacerse, en este caso, del voto de confianza y por lo tanto hacer cesar al primer ministro, sino que también no existía la posibilidad de llamar a elecciones, que es lo clásico o esencial al sistema parlamentario, que genera precisamente ese equilibrio que contiene el sistema parlamentario. Además, habían fórmulas como lo que se llama acusaciones constitucionales, lo que podríamos llamar la acusación constitucional. Eso efectivamente no es propio de los sistemas parlamentarios, no existe esa fórmula. Y además, una cosa bastante interesante y sintomática de todo esto, no hubo reforma propiamente tal, se hizo dentro de los mismos moldes de la misma Constitución del 33. Desde ese punto de vista, por lo tanto, esa argumentación, estamos comparando precisamente dos cosas completamente distintas, un régimen muy híbrido, que es difícil clasificarlo, y con una fórmula presidencial que tenía bastantes vicios, ¿ya?, o que se expresó de manera bastante viciada. Ahora, este presidencialismo chileno, cambiemos esa lámina, sigamos la otra. Ahora, en general, la discusión sobre ventaja o desventaja de los sistemas parlamentarios, existe una extensa literatura, y cuando digo extensa, bastante amplia, respecto de las ventajas de uno o de otro.
aquí hemos, ¿no es cierto?, con Alejandro lo que hemos hecho es tratar de resumidamente plantear algunas de ellas, y las fundamentales, podríamos decir, es una: no hay dualidad en la generación del poder y el ejercicio del poder, o sea, generación y ejercicio. Se generan equilibrios entre el gobierno y el Parlamento frente a situaciones de crisis. Esta posibilidad, ¿no es cierto?, que existe de que frente a la censura que hace el Parlamento, ¿no es cierto?, al primer ministro o a la figura del primer ministro, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de llamar a elecciones generales, ya que es precisamente este balance que produce el parlamentarismo, y que se traduce también en otra fórmula que hace que los procesos de crisis tengan ese bálsamo de ajuste entre dos fuentes, entre una misma fuente de poder, pero que puede estar dividida o disociada, ¿ya? O conflictuada. En tercer lugar, no hay disociación entre lo técnico y lo político, en el sentido de que, de algún modo, el Parlamento es en el Parlamento es donde están las instancias técnicas, las instancias técnicas están tan presentes como en la fórmula ejecutiva. En los sistemas presidenciales eso tiende a disociarse mucho más, y por lo tanto el Parlamento, además con un sistema como el que tenemos en Chile, que probablemente en unos minutos más Alejandro se va a referir, en donde no hay apoyo técnico al sistema de partidos, evidentemente tiende a hacer del Parlamento o de la Cámara, ¿no es cierto?, una instancia mera, exclusivamente política. El surgimiento de caudillismo se hace menos factibles los sistemas presidenciales, lo hemos visto en América Latina. El presidencialismo es un fenómeno latinoamericano con instituciones muy débiles que de alguna manera fomentan aquello. Si bien en el caso de Chile eso no es así, por la estructura que han tenido nuestro sistema de partidismo, por razones sociológicas que tienen que ver, ¿no es cierto?, en la constitución de nuestras élites, pero en general, y que por lo demás en todo caso en Chile no está ausente de caudillismo. Tenemos en la historia de los últimos 100 años varios ejemplos al respecto, pero finalmente los sistemas parlamentarios, si bien no tienen una vacuna contra el caudillismo, ¿no es cierto?, o contra figuras fuertes, sí de alguna manera tienden a morigerarlo. Quinto, hay mayores incentivos para la disciplina parlamentaria o parlamentaria. Evidentemente, acuérdense que estamos hablando de un bloque que constituye un gobierno, y frente a esas divisiones, evidentemente, se producen las caídas o cambios de gobierno, ¿ya? Por lo tanto, es muy costoso, ¿no es cierto?, ser caudillo, es muy costoso, ¿no es cierto?, salirse de la coalición. Favorece la moderación por las razones ya mencionadas, para conseguir mayoría, y como es obvio, casi un corolario en este sentido, los riesgos de crisis políticas se mitigan. Y esto no es solamente un punto de vista conceptual o analítico por cómo es la lógica interna de los sistemas parlamentarios, sino que está avalado por bastante evidencia empírica al respecto. Normalmente se plantea, se dice, bueno, pero los cambios de gabinetes, cuando uno analiza, por ejemplo, el caso europeo, el promedio de cambio de gabinete es muy alto. Sí, pero esos cambios de gabinetes no son esenciales ni amenazan la estructura final del sistema de gobierno. ¿Por qué cambiar el régimen político? Ya de alguna manera se anuncia con esta descripción de ventajas, ¿no es cierto? Uno, por el hecho mismo de este hiperpresidencialismo chileno. Hay también bastante literatura al respecto, demuestra la cantidad de atribuciones que tiene el presidente de la República en el caso chileno. A modo de ejemplo, las iniciativas de ley, la fijación de urgencia, lo cual da al Poder Ejecutivo un poder que prácticamente uno podría decir que en otro país, como es el caso de Estados Unidos, es tan ausente, ya, y por lo tanto es un riesgo. Es un riesgo para los equilibrios de poderes. Si bien en Chile en los últimos 20 años hemos visto bastante equilibrio en ese sentido, por una especie de parlamentarización, entre comillas, de nuestro sistema, pero eso es un funcionamiento de hecho, no es por la intención de los actores, pero no es porque el Ejecutivo no pueda ejercer mucho más fuerza, mucho más poder, mucho más presión sobre el Parlamento. Un juego de suma cero, el Congreso solo adquiere protagonismo cuando el gobierno tiene minoría, lo que hemos visto durante, ¿no es cierto?, precisamente este periodo. Conflicto entre la técnica y la política, que ya está anunciado. La función técnica desaparece del ámbito legislativo, y eso es un error. Ya en los sistemas parlamentarios, precisamente, las funciones técnicas están de alguna manera radicadas en el Parlamento, y desde ese punto de vista
se genera mucho más cautela, no se trata de un parlamento puramente político, sino que se recurre